Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amigo, hermano o familiar que miras este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y que su Santo Espíritu siempre nos guíe a la verdad que es Cristo Jesús, por medio del cual obtenemos la redención de pecados y por medio del cual somos reconciliados con nuestro Padre Celestial que es Dios. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos en su capítulo 2. En el mensaje anterior estuvimos hablando acerca del día de Pentecostés, lo que significaba el Pentecostés, qué se celebraba en esa fecha y qué significó el derramamiento del Espíritu Santo en ese tiempo. En este mensaje estaremos hablando acerca de los versículos 14 al 21 del capítulo 2 de los libros de los Hechos. Veremos cómo el Espíritu Santo de Dios empoderó a los apóstoles del Cordero Santo, también para qué les dio ese poder, qué hicieron con el poder que les fue dado a través del Espíritu Santo. Si me acompañas a leer las Escrituras, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 14 al 21. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a hacer una corta oración para que sea Dios guiándonos y que sea Él hablándonos y edificándonos, redarguyéndonos, haciendo lo que tenga que hacer por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, mi Dios amado, presentándonos como esos necesitados que estamos de tu palabra, mi Dios. Venimos, Padre bendito, a ti porque tú eres el único que nos puede saciar nuestra sed, mi Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por siempre hablarnos, por siempre corregirnos a través de tus escrituras, mi Dios. Gracias te damos, Padre bendito, porque sé que tú nos vas a hablar a través de este mensaje, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por todo aquel, mi Dios, que está viendo este video, que seas tú bendiciendo su vida con una palabra de bendición, mi Dios, que es tu escritura, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Todos sabemos, ¿verdad?, que Pedro fue un líder inestable en todo lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa inestabilidad lo llevó a su caída y lo llevó aún al extremo de negar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso lo podemos ver nosotros en el Evangelio de Juan, en capítulo 18, versículo 15, también en el 18, 25 y 27. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que le perdonó y le restauró. Le perdonó y le restauró después de que éste le negara. Y a partir de ahí vemos a un nuevo Pedro, siempre humilde, pero ahora muy audaz, ¿verdad? Pero vemos que esa audacia también provino del Espíritu Santo, a lo que el que lo hizo a él un predicador energético y dinámico. Solo el Espíritu Santo es quien nos da la autoridad, nos da el denuedo y nos revela la palabra para nosotros poderla predicar. Y es lo que hizo el Espíritu Santo en Pedro. Lo llenó de audacia, lo convirtió en un predicador energético y dinámico. Y esto quiere Cristo Jesús de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que le hemos creído. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido
que has cometido un error tan grande, tan malo, que Dios nunca podría perdonarte ni usarte para su gloria? Quiero decirte en esta tarde que Dios quiere perdonarte. Desde el momento que Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y también nos dio de su Espíritu Santo, es porque en su corazón Dios quiere que estemos reconciliados con Él, ¿verdad? Y que vivamos una vida de fe en Cristo Jesús y que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. No sé qué cosa tan grande, tan mala pudiste haber hecho, que tal vez el enemigo te está metiendo en tu cabeza que Dios no te va a perdonar. Déjame decirte que Dios quiere perdonarte. No hay nada tan grande que Dios, tan malo que Dios no te pueda perdonar. Ven a los pies de Él, preséntate delante de Él, humíllate delante de tu Dios, que Él te perdonará a través de Cristo Jesús. A través de tú aceptar que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y vivir una vida de fe en Cristo y que seas guiado por el Espíritu Santo, Dios te perdonará, ¿verdad? El sermón de Pedro muestra que él se recuperó. Tenemos como ejemplo, como testimonio a Pedro nosotros. Él se recuperó después de haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Completamente se recuperó de su caída y completamente restaurado al favor divino, porque él, el que había negado a Cristo, ahora audazmente lo está confesando delante de muchas personas. Su relato en la una cuarta verter milagrosa del Espíritu fue diseñado para despertarnos a cada uno de nosotros, a todos los oyentes que estaban ahí, que viniéramos y abrazáramos la fe en Cristo Jesús. Y de ahí la unión de la iglesia. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de sus discípulos. Que seamos una iglesia unida, una iglesia unánime, que se permanezca en oración y ruego. Fue el cumplimiento de la Escritura y el fruto de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo la prueba de esas cosas. Pero aunque Pedro fue lleno del Espíritu Santo y hablaba en lenguas, según el Espíritu le daba que hablase, nosotros podemos notar algo muy importante, que él no dejaría a un lado las Escrituras. Y eso es lo que hoy en día muchas personas están haciendo. Dicen estar llenos del Espíritu Santo, pero no hablan la palabra de Dios, sino que se presentan con mensajes adulterados, ya que centran sus mensajes en sus propias experiencias, en sus propias revelaciones que dicen tener de Dios. Muchos no hemos entendido que la llenura del Espíritu Santo es para el servicio a Cristo Jesús, para predicar su palabra con denuedo y con poder de Dios. Solo sabemos decir hoy en día: Dios me habló, Dios me reveló, Dios puso esto en mi corazón, pero se nos olvida que la palabra nos dice a nosotros: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y muchas personas hoy en día nos dejamos llevar por lo que sentimos en nuestro corazón. Y hacemos a un lado las Escrituras y no nos guiamos por medio de las Escrituras de Dios. No permitimos que el Espíritu Santo nos guíe por medio de las Escrituras, porque la guianza del Espíritu Santo es a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Dejamos a un lado lo que está escrito en su palabra, lo cual dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otro pasaje también dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en lo que dice. Perdón. Lo podemos ver nosotros en el versículo 14, cuando Pedro dice: poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Y lo que Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, habló
a todos estos hombres no fue ninguna nueva revelación. No fue ninguna experiencia propia ni de él ni de ninguno de los discípulos, nada que hiciera exaltarlos a ellos mismos. Ni tampoco nada que llevase a los presentes a poner la mirada, ni en Pedro ni en ninguno de los discípulos que estaba allí. Lo que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les declaró fue la palabra de Dios. Lo dice en el versículo 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Un Pedro lleno del Espíritu Santo, lo primero que hace es declarar la palabra de Dios. Nosotros hoy en día decimos llenarnos del Espíritu Santo y lo primero que hacemos son empezar a hablar de mis experiencias, empezar a hablar de nuevas revelaciones, empezar a hablar que Dios me dijo esto. Pero se nos olvida lo que está dándonos el ejemplo a seguir Pedro aquí en estos versículos bíblicos. Un Pedro lleno del Espíritu Santo se puso en pie con los 11 discípulos. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Declaró la palabra. ¿Para qué? Para sacar de la incredulidad que tenían aquellos que estaban diciendo que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto. Les dijo, estos varones no están borrachos, no están llenos de mosto, como tú quieras traducirlo. Lo que están es llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. No hay más revelación que Dios quiere que nosotros tengamos, que a Dios le interese que nosotros tengamos, que la revelación de la palabra de Él, de sus escrituras, a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado a cada persona no para acabar con las escrituras, ni hacer a un lado las escrituras, sino para que se nos permita a nosotros entender, aprobar y obedecer las escrituras de Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo, para que nosotros comprendamos lo que Dios quiere a través de sus escrituras, cómo quiere que nosotros caminemos, cómo quiere que nosotros nos conduzcamos en este mundo, cómo quiere que nosotros soportemos el día malo, cómo quiere que nosotros soportemos la tentación. Para eso es el Espíritu Santo, para recordarnos a nosotros las escrituras. En un pasaje bíblico Jesucristo lo dijo: me voy, pero no los dejo solos, les dejo el Consolador, el cual les recordará mis palabras. Llenos del Espíritu Santo, nosotros lo que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios. Si tenemos algo que decir acerca de la palabra de Dios, tiene que ser no con nuestras propias experiencias, no con nuestras propias revelaciones. Siendo dirigido Pedro por el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos notar que antes de cualquier exhortación, Pedro primero edificó a las personas que estaban ahí. Es lo que hizo al declararles que lo que había pasado es lo dicho por el profeta Joel. En aquella antigua profecía en el Antiguo Testamento, para sacar de la incredulidad a aquellos que estaban diciendo que estaban borrachos a las personas. Les aclaró que lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, y les llevó las escrituras para que pudieran ver ellos que ya estaba profetizado que todo eso pasaría, que Él no les estaba hablando cosas inventadas ni sacadas de su propio esfuerzo. Les estaba hablando la palabra de Dios. Lo que estaba aconteciendo ese día ahí en el Pentecostés era lo que ya estaba profetizado, lo que ya estaba dicho en su palabra. Nosotros muchas veces queremos venir con cosas que no se ponen de acuerdo a lo que la palabra me enseña. ¿Por qué? Porque nos gusta siempre, mírenme a mí Dios me usa en esto. Mírenme a mí Dios me reveló esto. Mírenme a mí, esta es mi experiencia que he tenido con Dios. Mírenme a mí, que un ángel me tomó. Mírenme a mí, que me alimentaron de esta manera. Mírenme a mí. No, estamos erróneos en lo que es la predicación de la palabra.
La predicación de la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, nos va a llevar a nosotros a exponer el mensaje de salvación que está escrito en sus escrituras. Mira, la profecía, te voy a hablar acerca de la profecía de Joel, porque menciona 3 cosas específicas que en su conjunto conforman los postreros días. Y número 1, el derramamiento del Espíritu Santo. Lo vemos en versículos 17 y 18. Es interesante que aunque la profecía de Joel no menciona el don de lenguas, solo habla de la profecía, de visiones y sueños, Pedro cita esta profecía para explicar lo que ocurrió en el aposento alto y así dar respuesta a la pregunta de la multitud. ¿Qué quiere decir esto?, se preguntaba la multitud. Tanto en el contexto histórico de Joel como en el cumplimiento de la profecía en el día de Pentecostés, la frase derramaré de mi espíritu sobre toda carne tenía referencia en ese tiempo solo a los judíos. Serían sus hijos e hijas, jóvenes y ancianos, siervos y siervas que recibirían el Espíritu Santo. Más adelante estaremos aprendiendo cómo fue que el Espíritu Santo fue derramado entre los samaritanos. También podemos verlo en Hechos 8:17. Más adelante lo estaremos estudiando, porque continuaremos con el estudio acerca del libro de los Hechos. También a nosotros los gentiles, cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo para nosotros. Aparece en Hechos 10, 44 y 47. Lo podemos leer nosotros. El derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad?, es una de las cosas específicas que quiero mencionarte. La segunda es señales y prodigios en la naturaleza. Estas señales están relacionadas en nuestras mentes con el fin del mundo. Sin embargo, para los judíos representaban no tanto el fin del mundo, sino la intervención de Dios, tal como ocurrió cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, en el Éxodo 19. La presencia de Dios en los postreros días tendría un impacto grande sobre el mundo natural. Es lo que tenemos que entender nosotros de señales y prodigios en la naturaleza. Nuestra mente rapidito nos tira a nosotros al fin del mundo, pero no, es la intervención divina de Dios lo que significan las señales y prodigios. Muchas señales se están cumpliendo hoy en día y es la intervención divina de Dios. Muchos prodigios se van a llevar a cabo en la intervención divina de Dios. Muchas cosas que están pasando hoy en día es la intervención divina de Dios. Cosas que nosotros no entendemos pero están escritas en la Biblia, es la intervención divina de Dios. Y como tercer punto, la salvación de Dios, de la cual habla el versículo 21. En el momento de la intervención divina de Dios, la promesa de Dios se cumplirá, la promesa de nuestro Señor. Todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo. Esta promesa indica que el propósito principal de los postreros días no era juicio, sino salvación. Y ese es el mensaje que tenemos que dar nosotros hoy en día. El mensaje de salvación. Pedro lo primero que hizo fue predicarles la palabra, demostrarles y aclararles que no era nada de lo que ellos estaban pensando lo que estaba pasando en ese momento, sino que les aclaró que ya estaba profetizado que esas cosas pasarían. Nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que dar el mensaje de salvación a todo aquel que no conoce de Cristo Jesús. Por eso en este video, amigo, familiar o también hermano que has conocido de Dios y te has apartado o no conoces de Dios, no has venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es tiempo, dice el Señor, que vengas a Él. Es tiempo que nos arrepintamos. Muchos señales y prodigios se están cumpliendo. Es porque la intervención divina de Dios está pasando. Y pronto será la salvación de Dios. Todo aquel que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo.
Pero no se trata solo de decir, yo acepto a Cristo Jesús, pero sigo viviendo de la misma manera en que vivía. No es lo mismo decir, yo soy cristiano, y tener una vida pecaminosa a diaria. Tenemos que dejarnos guiar por medio del Espíritu Santo para que éste nos continúe guiando a nosotros a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y que su Santo Espíritu siempre nos lleve a la verdad que es Cristo Jesús. Recuerda, meditemos en la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Amén.